Iglesia Bautista Emanuel, abrazando al mundo con su amor. Estamos en el mes de julio y es un mes que, como ustedes pueden ver en nuestra congregación, es de vacaciones. Muchas familias salen, viajan, pero también es un mes que el énfasis que nosotros hacemos en el sermón y en el enfoque del mes es la educación cristiana. El domingo pasado nosotros estuvimos meditando en cómo nosotros tenemos que asumir y no delegar la responsabilidad de educar y de instruir a nuestros hijos. ¿Se acuerda de eso? Hablamos y usamos cifras estadísticas muy claras que demuestran que las 2 horas que nuestros hijos pasan en la escuela dominical frente a las 50 horas semanales que se exponen a una educación secular no son suficientes. Que estadísticamente 2 contra 50 es una mayoría abrumadora, ¿no es cierto? Entonces no podemos nosotros delegar la instrucción bíblica que nuestros hijos y nuestras familias deben recibir a la iglesia. La iglesia debe ser un centro de recursos, un partner, un aliado, un socio en el cual nosotros podemos venir y nutrirnos y alentarnos, pero el trabajo de enseñar a la siguiente generación es del hogar, es de los padres, de los abuelos, de los hermanos mayores, de los tíos, de todo aquel que se sienta responsable y que desee que aquellos que aman y que están creciendo tengan los nutrientes que pueden dar fruto. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar de no solo la importancia que tiene admitir que como padres, como hermanos mayores y abuelos, debemos educar a la siguiente generación, sino es que vamos a empezar a ver que en los escenarios fuera de casa, donde nuestros hijos, jóvenes, adultos, se desarrollan, son escenarios hostiles, son escenarios donde se busca degradar y alejarlos de la fe. Que donde quiera que se muevan van a encontrar oposición, mensajes, a veces no tan subliminales ni superficiales, sino frontales y contundentes para que ellos se alejen de la verdad. Si nosotros abrazamos la palabra, también tenemos que abrazar con responsabilidad lo que la palabra nos manda, y es a enseñar. Recuerda el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, y esta palabra que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón y luego la repetirás a tus hijos, porque no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo yo voy a repetir a mis hijos algo que primeramente no está en mi corazón? ¿Cómo yo voy a pedir a mis hijos que amen a Dios si primeramente yo estoy alejado? ¿Se entiende eso? No podemos dar de lo que no tenemos. Yo, además de ser pastor, soy panadero. Y una de las cosas que amo de mi trabajo es ver los procesos de crecimiento. Cuando algo crece, cuando la levadura crece, si no tiene un molde, puede tomar diversas dimensiones. Pero si tiene un molde, si se obliga a que permanezca de algún modo dentro del molde, no importa, el poder de la levadura va a quedar en ese molde porque el molde le da la forma. Nuestra sociedad, la cultura y la comunidad en la cual nosotros vivimos quiere presentarnos un molde y quiere que nosotros encajemos en ese molde. Quiere que nosotros seamos simplemente una serie de repeticiones que la sociedad quiere. Para que usted vea lo hostil que es el sistema a la cual se exponen nuestros hijos, quiero que usted piense en el sistema educacional de Charlotte, Mecklenburg, CMS por sus siglas en inglés. Hace un tiempo estuve leyendo una directiva que está dentro del manual de CMS que se llama Supporting Transgender and Gender para estudiantes. ¿Qué es eso? Bueno, esta es una directriz que CMS tiene que ordena textualmente al personal escolar de CMS. Todos saben quién es CMS, ¿verdad?
y aquí tenemos empleados de CMS, las escuelas a las cuales nuestros hijos van en el condado de Mecklenburg, no solo en Charlotte, sino en sus alrededores. Esta directriz, para que usted entienda, dice textualmente, y usted lo puede buscar en la página oficial de CMS, que el personal debe y está obligado a ocultar la identidad social de un menor de edad a sus propios padres si el alumno lo solicita. Las escuelas de nuestro condado han creado un modelo institucional que busca arrebatarle a los padres la autoridad moral sobre sus hijos, educándole a sus espaldas bajo la antropología que desafía el diseño de Dios. Lo que significa que si su hijo se identifica como Lucy, pero él es Pedro, en el aula el maestro debe llamarlo Lucy y está obligado por la directiva de CMS a no decirle a usted. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí ve lo grave? Usted como padre ni siquiera pudiera enterarse de lo que pasa en el aula. Obviamente eso contradice la ley de nuestro estado, pero la directiva está peleando profundamente, la directiva de CMS, para que eso se mantenga y persevere. ¿Se imagina eso usted? ¿Está entendiendo lo grave? Que usted manda a su hijo Pedro a la escuela, pero sus maestros, como él no se siente Pedro, se siente Lucy, quiere que le digan Lucy, sus maestros dicen Lucy y lo tratan como ella y le dan la atención de una niña a espalda suya y usted que es el padre ni se entera. Y estamos hablando de un menor de edad. Directiva de CMS. Puede buscarlo, puede googlearlo. ¿Por qué digo esto? ¿Porque estoy en contra de CMS? No, porque quiero que no se sienta seguro y que entienda que a donde quiera que usted manda a sus hijos, aún a una escuela secular pública en nuestro país, puede estar corriendo grave peligro y el sistema está creando las oportunidades y los espacios para que cada vez que alguien decida pensar conforme a su corazón y alejado de las escrituras, tenga la plataforma para seguir, aun cuando eso contradiga la ética y la moral de la patria potestad, de que nosotros como padres somos los que educamos a nuestros hijos en cuestión de religión, en cuestión de sexología. Si siente que eso es poca cosa, déjeme decirle a los adultos que están aquí, que trabajan para grandes corporaciones bancarias en el centro de la ciudad de Charlotte, que existe un modelo que de cierta forma destruye a un grupo de trabajadores. Hay un proyecto estatal en Carolina del Norte conocido como North Carolina House Bill 171 de igualdad corporativa que obliga a las empresas locales de Carolina del Norte, y nosotros estamos en Carolina del Norte, en Charlotte, a condicionar los ascensos y las contrataciones a cuotas ideológicas de identidad, en lugar de basarse en el mérito, la capacidad o el esfuerzo del trabajador. El sistema, esta ley aprobada en Carolina del Norte, establece que si usted tiene una conformidad ideológica activa con lo que estas empresas dicen, entonces usted va a poder tener mejores promociones, ascensos y mejores salarios. Si usted está en contra de eso, usted no es elegible para ese tipo de beneficios de la misma forma. Significa que un empleado en Carolina del Norte puede ser promovido en estas grandes empresas, que no voy a mencionar, de acuerdo a su conformidad con la política ideológica de estas empresas, no por su desempeño laboral. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras iglesias? ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? De estos moldes donde tienes que pensar, porque ya no solo en los años 50, es más, en la generación de los hippies de los 80, podías hacer y podías pensar y podías decir algo
en contra o a favor de eso, y eso era simplemente tolerado. Pero ahora ya no se tolera que pienses diferente. Ya si piensas diferente a la dirección que el sistema está llevando, entonces eres una persona irrespetuosa. Eres una persona intolerante. Eres una persona que no convives con los demás. Yo lo que soy es un cristiano y acepto lo que dice las Escrituras como la verdad absoluta. Y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, para mí entonces no tiene ningún fundamento, ningún valor. Pero nos quieren aprisionar en un molde. Entonces decimos, bueno, exageramos, no necesitamos preparar tanto a nuestros hijos en las Escrituras porque no están en el Medio Oriente. Aquí no se tienen que poner a un burka y no tienen que pasar. Déjenme decir, hermano, que hay barrios en Inglaterra, la Inglaterra de los Beatles, ¿verdad? Del liberalismo y el poder, donde hay barrios donde no puede entrar una mujer inglesa si no se cubre con una burka, porque son barrios musulmanes. ¿Entiende eso? En la Inglaterra moderna y liberal que nos venden por ahí, si no entras con una burka, no puedes entrar. Pero yo soy inglés, sí, pero aquí esto es un barrio musulmán. Pero es de Inglaterra. Sí, pero es un barrio musulmán. O sea, no creas que estamos tan lejos. Europa es una zona donde tenemos que reevangelizar pueblos enteros. Pueblos enteros donde el evangelio surgió allí poderosamente y llegó a este lado del mar y llegó con poder. ¿Saben por qué? Porque las tinieblas han colonizado nuevamente esos pueblos. Y todo empezó cuando la gente dejó de admitir que no había ningún problema y que no, están a salvo mientras van a la escuela, están a salvo mientras trabajan. No, este tipo de molde nos quiere someter y nos quiere obligar a pensar y a reaccionar de una forma. Y si no lo hacemos, entonces no estamos para ello. Y mi trabajo como pastor de esta iglesia, que lo ha sido durante estos 12 años, es alertar y es anticipar lugares donde tú y tu familia tendrán que pelear, quieras o no. Porque hay un tiempo en el cual vas a poder huir y hay un tiempo en el cual vas a poder esconderte. Pero hay un tiempo que está llegando a nuestro país donde no hay otra alternativa que luchar. ¿Entiendes eso? Que necesitamos mirar a los ojos a este tipo de ideología y decir, no creo en eso y no me escondo para decirlo. Esa es la mentalidad que cuando hablamos de fundamentos para el futuro, no estamos hablando de solamente poner piedra sobre piedra en argumentos ya conocidos, sino es que nuestros hijos, la siguiente generación, necesita entender por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué hablamos como hablamos. No es falta de amor, todo lo contrario. Si lo que nos tiene aquí de pie es el amor, pero el amor no nos hace ciegos. Y si hay alguien que está enfermo, agonizando de pecado, y nosotros sabemos que lo único que acaba con el pecado es el evangelio, necesitamos hablar el evangelio, ¿verdad? Mire, para que tenga una idea de cuál ha sido el centro cultural de búsqueda de la Universidad de Arizona, la Universidad Cristiana de Arizona. Gloria a Dios porque tenemos universidades cristianas aún en los Estados Unidos. Dice amén a eso, hermano. Estaba hablando aquí tenemos graduados de Liberty University, un faro de luz y de esperanza. Es mi oración que anime a sus hijos a que tomen decisiones de ir a universidades cristianas también. Sí son más caras, sí lo son. No son perfectas, sí lo son. Pero todavía tenemos instituciones que están luchando por inculcarle a la siguiente generación con toda la fuerza del mundo la verdad del evangelio. Gloria a Dios por esas instituciones. La Universidad de Arizona estableció que menos del 6% de los adultos mantienen una cosmovisión bíblica
en lo que le llaman el cinturón bíblico, que eso incluye nuestro estado. Significa que la cosmovisión bíblica esta es hombres y mujeres de la iglesia local que están pensando bíblicamente todo. Que todo lo que pasa, ellos buscan dónde está según las escrituras. O sea, si va a haber una elección, ¿por quién van a votar? Buscan qué dice las escrituras. Si va a tomar una decisión en su casa de cómo invertir su dinero, piensa en cómo dice las escrituras. Dice esta universidad cristiana, en los encuestados, obviamente eso no es todo lo que existe dentro de la iglesia, en los encuestados estaban diciendo que menos del 6% de los adultos mantiene esta cosmovisión bíblica sólida, lo que significa que más del 94% de las personas encuestadas, se sientan en nuestras iglesias, en nuestra región, en lo que le llaman el cinturón de la Biblia. Están evaluando la familia, el trabajo, las leyes, el dinero que usan, muchas veces influenciados por los moldes que nos obligan a pensar o que pretenden obligarnos a reaccionar como quien sea. Esto es una universidad cristiana y podemos discrepar en los datos que usó, pero nuestra realidad es, para que usted lo compruebe en casa, lleve un tema polémico hoy a casa y haga una pregunta a sus hijos, ¿qué piensas tú de eso? Y dile cómo piensas tú, y probablemente ellos tengan una opinión diferente. No estamos hablando de cosas pequeñas o donde todos estamos de acuerdo sobre migración o sobre quién va a ganar el siguiente partido del domingo 19 de agosto, que por cierto hay culto aquí, de julio, hay culto, hasta no se suspende, no hay por qué, no es un motivo suficiente para suspender el culto. Tenemos culto y nos venimos a gozar. También ese es mi plan. Pero bueno, no sé, como hay otros señales por ahí, no sé si llegue el 19 de aquí a allá. Espero que sí. Pero la cuestión es que la realidad es que nuestros hijos no necesariamente están pensando igual que nosotros. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos bíblicos, lo que tú rechazas categóricamente puede que ellos no. Pueden que ellos no tengan y sean mucho más flexibles y mucho más tolerantes en cosas que tú asumes que ellos dicen no, pero tal vez estás equivocado porque estás asumiendo. O sea, no estoy diciendo que nuestros hijos deben pensar como nosotros como padres. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos pensar basado en la escritura y tenemos que tener una mente bíblica. Y cuando decidimos algo, lo hacemos basado en lo que las escrituras nos han enseñado. Eso es lo que queremos generar. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Lo trato de decir como usted y siempre me va difícil. Capítulo 12, versículo 2. Dice Romanos 2, capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es perfecta. Oramos para que durante estos momentos en el cual vamos a meditar en este pasaje, tú estés enseñándonos y renovando nuestras mentes para poder alinear nuestro pensamiento a la educación bíblica que tú nos estás dando. Oramos, Señor, para que sea nuestra devoción. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo inicia con una orden. Recuerda, el domingo pasado hablamos, la iglesia no es la responsable de educar a mis hijos, soy yo. Dice amén a eso. La iglesia es un recurso. La iglesia es un lugar donde disfrutamos todos. La iglesia es un centro, una plataforma donde somos enviados y nos unimos en proyectos mucho más grandes. Pero quien educa bíblicamente a mis hijos, y si alguien pregunta, ¿quién es el responsable de enseñar a tus hijos? Yo me pongo de pie. Hoy el tema es, necesitamos admitir que nuestros hijos están en riesgo. ¿Sabe por qué? Porque nadie deja de comer dulce, sino hasta que le dicen que tiene una altísima probabilidad de morir por la diabetes. Nosotros necesitamos
entender que para educar a nuestros hijos necesitamos un impulso, necesitamos algo que nos preocupe, algo que nos muestre alarma y cuál es la realidad donde nuestros hijos se desempeñan, donde nuestras familias trabajan. Esa es la realidad. Y la realidad que estamos viendo es que citamos dos ejemplos muy simples, muy sólidos de aquí de Carolina del Norte que nos están abriendo los ojos. Y sobre todo es que lo que dice esta universidad en Arizona, que el lugar más cristiano de los Estados Unidos, que son todos estos estados, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Tennessee, esto que se llama el cinturón de la Biblia, si este grupo está cediendo, ¿qué podemos pensar de lo que no es el cinturón bíblico? O sea, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crece la iglesia? Cuando cada familia crece. Cuando tú asumes tu lugar. ¿Cuál es la receta de Pablo? Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo no se refiere a una cronología, no es un punto particular en el tiempo. Él está hablando de una corriente de gobernanza. Él está hablando de una filosofía. Por eso dice, de este mundo. Pablo indica que el mundo ejerce una fuerza activa y continua y que no necesitas hacer nada para dejarte llevar y para estar dentro del molde. ¿Entiende eso? Cuando Pablo habla, no se conforme en este siglo, no está diciendo, es que el cristianismo es difícil en este tiempo. No, el cristianismo siempre ha sido difícil en todas las épocas. Cada época ha tenido su desafío en particular. Cada país ha tenido su desafío en particular. Y nosotros tenemos que admitir que cuando Pablo está pidiéndonos que no nos conformemos a este siglo, es que miremos a nuestro alrededor y veamos cuáles son los potenciales peligros que nos alejan de Dios. Y es ahí donde la educación cristiana tiene que levantarse para establecer esos fundamentos sobre los cuales se va a edificar una vida y un corazón. El mundo, hermano, no pide permiso. Nosotros pedimos permiso para predicar el evangelio, ¿no es cierto? Nosotros vamos y llegamos y pedimos permiso. Oiga, ¿usted cree que le puedo dar un mensaje de esperanza? ¿Usted cree que puedo orar por usted? Pero el mundo no pide permiso. Te pone una canción de Taylor Swift fácilmente. No solo en una tienda de abarrotes, te lo puede poner en el dentista. Y hablar de pecado y de naturalidad. O cuando pones y te das cuenta que las letras más obscenas han estado presentes en las canciones del mundial protagonizadas por Benito, o el llamado Bad Bunny en el mundial, te das cuenta que no piden permiso. ¿A cuántos de aquí le dijeron, cuántos están de acuerdo de que en el horario familiar tengamos este tipo de exposición a este tipo de canciones? ¿A quién le pidieron permiso? ¿Cuántos de ustedes llenaron firmas para estar de acuerdo o desaprovecharlo? No piden permiso, entran por su casa y son profundamente escuchados en su hogar sin ninguna petición. Esa es la realidad actual. Ese es el mundo donde nosotros vivimos. Ese es el hogar donde cada cosa que hacemos tenemos que estar atentos porque se están librando batallas y nosotros estamos con los brazos cruzados creyendo que estamos a salvo y creyendo que no está llegando al corazón de nuestros chicos. Y sí está llegando. Sí está haciendo énfasis. Y eso está transformando y permeando la mente y el razonamiento de nuestras familias. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo, 1 de Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Debemos entender esta verdad que incomoda, pero que es muy necesaria. Este es el contexto occidental donde nosotros vivimos. El cristianismo ya no es la mayoría moral en los Estados Unidos. Entendamos eso. Las instituciones que siempre creíamos seguras y que estaban llenas de hombres y mujeres de fe han cedido, han sido penetradas profundamente y algunas instituciones de máximo respeto hoy actualmente carecen de esa validez. O sea, nuestra realidad como iglesia es que los cristianos somos en los Estados Unidos
una minoría. Y una minoría moral significa, entiende lo que es ser una minoría moral. No solo es una minoría étnica, somos una minoría moral en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el mundo en los Estados Unidos, la comunidad donde nosotros vivimos, no piensa moralmente como nosotros y cree que nosotros estamos en lo incorrecto. Que cuando tus hijos van a la universidad y dan un comentario hablando de moral y de respeto y de santidad, todo el mundo los mira raro. No estamos en la high school de los 50, donde habían maestros que venían y oraban con sus estudiantes. Pregúntele cuándo fue la última vez que su hijo en la high school pudo sentirse con libertad para cerrar sus ojos y dar gracias por sus alimentos. No vivimos en los 50. Somos una minoría moral y necesitamos admitir eso, no para sentarnos a llorar y a lamernos las heridas, sino para levantarnos y ver cómo podemos equipar mejor a nuestras familias y retomar la importancia de por qué tenemos que educarnos, por qué tenemos que conocer las historias bíblicas, por qué tenemos que aprender a entender las Escrituras y cómo aplicarlas. Somos una minoría espiritual y aunque aún, y vea cómo subrayo aún, no enfrentamos persecución física generalizada, sí vivimos bajo una colonización espiritual. Estados Unidos está siendo colonizado espiritualmente. Brujería, islamismo, budismo, a los cuales tenemos que darle máximo respeto. Y que bajo nuestro principio bautista de libertad religiosa, respetamos. Lo que pasa es que el cristianismo no goza de ese respeto. No jugamos en un campo con los mismos derechos. Cuando llega el mes de Ramadán, CMS diseña espacios seguros para que los hijos o personas musulmanas del staff, estudiantes musulmanes, vayan y estén en un lugar mientras los demás hacen otras actividades. Y ahí pueden orar y pueden estar practicando un programa diferente. No van a la actividad física porque se sobreentiende que no tienen las fuerzas y tienen que cuidar. Pero si usted le dice a CMS que cree un espacio para que mis hijos cristianos vayan a adorar durante la Semana Santa, dice que está equivocado, que eso no puede hacerlo. La escuela es un lugar fuera de religiones, no sé. ¿Sí lo ve? La maestra hindú de mi hijo le enseñaba del Festival de las Luces, donde van todos al río Ganges, y eso es cultural. Van a purgar sus pecados culturalmente al río Ganges. Ah, pero yo no puedo contar o mi hijo no puede decir el nombre de Jesús en el aula. ¿Sí ve la hipocresía del sistema? Sí. Es difícil, pero nosotros nos estamos conformando muy rápido y muy fácil. Y decimos, no hace falta, no hay que ser tan religioso. Esto no es un tema de religión, hermano. Estamos hablando que se nos va la vida en esta carrera. Aquí está la vida en esta carrera. Pablo añade, no se conformen y da una tesis diferente, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. La palabra que usa en griego, nosotros la conocemos en un español muy lindo, metamorfo, que viene de metamorfosis, le da forma a metamorfosis. Es lo que hacen los gusanos que se convierten en mariposas, ¿verdad? Eso, que hacen una metamorfosis completamente. Según Pablo, la mente no es puramente intelecto, sino es el centro de la percepción moral. Nosotros no enseñamos teología aquí en la iglesia para que nuestros hijos sepan
cuántos libros tiene la Biblia y sepan de memoria el orden. No enseñamos aquí teología para que reciten historias bíblicas. Eso es secundario. Nosotros enseñamos las Escrituras para que absorban los nutrientes que están dentro de esta historia, dentro de estos libros, y los practiquen. Porque no hay mucha diferencia entre conocer las Escrituras y no aplicarlas que vivir sin conocerlas. Nosotros necesitamos conocer las Escrituras y nuestros hijos, por eso le enseñamos las Escrituras, pero al final del día, el maestro en nuestra sesión y nosotros como padres debemos preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo se aplica esto en tu vida? ¿Cómo llega esto a tu corazón? ¿Cómo tomas decisiones basadas en estos argumentos? ¿Cómo influye esto? ¿Alguien puede leer Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amado, llega un momento que nuestra mente toma el control a un lugar tan oscuro y tan perverso, porque no se somete a la verdad. Nosotros muchas veces caemos en el error cuando pensamos que la vida cristiana es un conjunto de reformas o de reformas externas, de cómo me visto, de cómo hablo, no decir malas palabras. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es una transformación profunda y esa transformación es tan linda porque ocurre de adentro hacia afuera. Que si te gusta el exterior, el interior es perfecto. Porque es una metamorfosis, porque no te conformas a este siglo, sino que tu mente se transforma, que aprendes. A la luz de las Escrituras, tanto en la iglesia como primeramente en el hogar, nosotros debemos tener una mente renovada y un espíritu que renueva nuestra mente, basado en Efesios capítulo 4, versículo 20. Hermano, es tan triste cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la universidad y empiezan a dar filosofía, psicología. Le tengo miedo yo a esas dos asignaturas, mucho miedo. Mucho miedo, porque referente a la psicología, Sigmund Freud era un homosexual consumado. Los grandes pensadores filosóficos de este mundo, ateos y gnósticos, y toda carrera universitaria en los Estados Unidos, no importa la rama, su primer año, la dosis de filosofía es altísima. Aunque no le sirva para estudiar ingeniería civil y convertirse en arquitecto, pero está en el currículum. Pero teología no. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Todos los chicos que están aquí en la universidad, los hijos suyos, este primer año de universidad, le van a poner en vena, a leer libros de filosofía que son completamente opuestos a la verdad del cristianismo. Y van a tener que llenar reportes y sobre todo dar su opinión. ¿Qué opinas? Y hay de ti si opinas fuera del molde. Prepárate. Oro por estos estudiantes. Cuando nosotros nos miramos al futuro y no entendemos la gravedad, a veces me da mucho dolor porque nosotros los hemos criado y los hemos preservado para este tipo de truanes que los tendrá entre manos en un poco tiempo. Con todo el respeto a la palabra truán, yo creo que no los califica del todo. Pablo nos manda a pensar diferente, a que la iglesia tiene que pensar diferente. No es estar viendo fantasmas y demonios en cada lugar, pero la iglesia tiene que comprometerse un poco más. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada uno de nosotros como creyentes, en tener conversaciones un poco más incómodas y más profundas con nuestra familia sobre la fe. Yo creo que eso de crees en Dios o no crees, yo creo que necesitamos ir más allá y ver cómo ellos están aplicando las Escrituras. Si usted comparte con un ingeniero y un ingeniero llega a un lugar, ese ingeniero
Vamos a llevar el ejemplo aquí, que aquí hay empleados de otras que tienen empresas formidables. Si alguien que es especialista en pintura y en un lugar y mira el lugar, inmediatamente está mirando dónde se equivocaron. Se da cuenta de esos errores, ¿verdad? ¿Cierto o no, Camacho? ¿Dónde? Ah, mira, ahí le faltó. Eso no quedó bien. Tiene esa capacidad, piensa como un profesional de la pintura. Pero si alguien es de diseño de interior y dice, esas cortinas no van con el color del púlpito. Pero si alguien es arquitecto y dice, independientemente de la rama, usted piensa y puede darse cuenta fácilmente de esas cosas. Nosotros como cristianos tenemos que ver la vida con otros matices. Y cuando estamos en una situación diferente, ver dónde Satanás tiene una trampa para hacernos caer. Ver qué relación está buscándonos alejarnos del centro de su gracia para volvernos vulnerables y devorarnos cuando nadie más nos vea. Esa es la forma en la que un cristiano piensa, en la cual todo el tiempo se puede dar cuenta dónde está en peligro, está alerta. No se conforma porque son frases que todo el mundo dice, que son canciones que todos escuchan, son series que todos ven. No, él siempre está alerta, siempre está atento porque sabe que de esto le va su vida. No estamos hablando que los cristianos, porque fallan, no irán al cielo. Estamos hablando que cada fallo es una cicatriz, es una herida, es un dolor que tendremos que sufrir y que podemos evitar. Si usted mira en sus últimos 5 años, en su último año, dése cuenta cuántos dolores ha sufrido y pregúntese cuántos eran evitables. ¿Cuántos eran evitables si hubiera pensado bíblicamente, si hubiera decidido bíblicamente, si hubiera consultado a Dios antes de decidir qué hubiera pasado? Cuando hablamos de educación cristiana, no estamos hablando aquí necesariamente de cuántos versículos yo memorizo, sino de cuántas decisiones bíblicas yo he tomado. Pablo dice, ruego por las misericordias de Dios. Y esto es lo que nos alienta a nosotros, la misericordia de Dios. Que si es por nosotros es difícil, pero es por Dios. Y añade que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Sabes lo que se mataban en el antiguo templo en Jerusalén? Corderos, ¿verdad? Para agradar a Dios. Dios no necesita más animales. Dios no necesita sangre para ser adorado. Dios necesita hombres y mujeres que se acerquen y le amen por lo que Él es y que acepten con gozo el modelo de vida que a Él le agrada. Las personas que rechazan el cristianismo hacen esa pregunta. Bueno, pero yo tengo esta vida que admito que no es como la de Dios, la que le agrada a Dios. Quiere decir que para ir a Dios yo necesito cambiar y ir a Dios para agradarle a Él. No puedes. Ya lo has intentado. Ni siquiera puede ser todo lo agradable que tu esposa necesita o tu esposo quiere. No puedes con eso. Dios no está esperando perfección de ti ahora. Él te está llamando tal cual tú eres y Él te va a transformar. Los gusanos lo único que saben es que llega un momento en sus vidas que todo lo que sienten en el interior, esa presión los lleva a un lugar y acercarse y hacer un capullo. La transformación ocurre de forma milagrosa. No la controlan. Nosotros, los que entendemos que hay un momento en nuestra vida donde tocamos fondos, donde admitimos que todo lo que está a nuestro alrededor conspira para alejarnos de la moral, para alejarnos de la verdad y para hacernos miserables. Llega un momento que cuando entendemos eso,
nos acercamos a Dios y lo único que pedimos es, haz lo que tú quieras, como tú quieras, aquí estoy. El resultado de eso es glorioso. Son vidas transformadas, familias restauradas, hogares perdonados. Pero todo ocurre cuando nosotros aceptamos que eso es lo que nosotros necesitamos. Durante todo este mes, no sienta que es pesado hablar de lo que le falta. No sienta que es pesado mirarse y sentir incomodidad porque hay cosas en las que tiene que crecer. Sienta que este es el tiempo. Este es el tiempo de su cosecha. Este es el tiempo para florecer. Este es el tiempo para crecer. Este es el tiempo para desmarcarnos y que Dios redefina nuestro futuro. Creo firmemente que toda persona, que todo hogar que ponga la Biblia y al Dios de la Biblia como el centro de sus vidas no se arrepentirá. Creo que cada palabra, que cada enseñanza, que cada mensaje que estamos enviando aquí para renunciar al mundo y a sus placeres, creo firmemente que no resultará en un cambio de la noche a la mañana y que usted se levantará y no tendrá ningún tipo de deseos del mundo. Pero sí creo que estas conversaciones incómodas le ayudarán a imaginar cuán sucio podemos estar si no dejamos que la palabra de Dios nos limpie. Si no dejamos que la palabra de Dios nos transforme. Hermano, yo no hablo de la supremacía moral. Dios sabe, Dios y mi esposa saben cuánto necesito yo esa limpieza. Y he dejado de esconderme. He dejado de creer que todas las cosas que pienso, que todas las cosas que hago son perfectas. Pero hay una diferencia entre ese pensamiento y el pensamiento actual. Y es que no solo identifico las cosas que no están perfectas en mi vida, he dejado de amarlas y pensar que así puedo seguir. Muchos de nosotros batallan con eso. Puede identificar las cosas que están mal, pero levanta la cabeza y dice, puedo seguir. Yo no quiero seguir. No quiero seguir así. Yo quiero que mi vida sea transformada. Y cuando encuentro algo sucio, le pido a Dios que lo limpie, que lo lave, que me perdone, que me transforme, porque no quiero seguir con eso. Eso me enseñó la Escritura, a transformar mi mente. No a estar pensando como una galletita en serie, según el mundo. Oremos para que en medio de tu realidad, cual sea que sea, la palabra de Dios sea suficiente para ti y te aliente y te dé el valor para los grandes cambios que necesita tu vida. Amén. Nos ponemos de pie y terminamos. Recuerde lo que le pedí sobre la hermana Julieta. Si hay alguien que quiere escribir cualquier nota, que Dios ponga en su corazón. Tiene unos días para contactarme. Vamos a orar. Amado Dios, nos acercamos a ti sabiendo que somos pecadores. ¿No nos sentimos orgullosos de ser pecadores? Nos sentimos arrepentidos de ser pecadores. Pero eso es lo que somos, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Para que tú nos des vida, para que nos perdones. Nos acercamos aquí, Señor, porque no nos conformamos con la vida que llevamos.
porque queremos más de ti en nuestras vidas. Queremos pensar bíblicamente. Señor, sabemos que para pensar como tú hay que decidir menguar. Oramos, Señor, para que nos ayudes a menguar nuestro yo interno, nuestra naturaleza pecaminosa, la herencia del pecado que hay en nosotros. Oramos para que cada conversación que tengamos durante esta semana con nuestros hijos, en nuestros hogares, sea una conversación honesta para pedirte a ti que nos dirijas. Señor, nosotros no queremos en nuestra comunidad ser una élite. Queremos en nuestra comunidad ser unos siervos. No queremos mirar a los demás con desprecio. Queremos mirarlos con misericordia y con compasión. Admitiendo, Señor, que ellos también te necesitan. Que ellos también están tratando de encontrar un modelo que los haga feliz, pero el hombre solamente puede ser feliz en Cristo. Señor, ayúdanos para que mientras tú nos sanas a nosotros, nosotros también les hablemos a ellos que necesitan. Señor, no queremos esparcir el mensaje solo por esparcirlo. Queremos sentirlo también. Queremos comprometernos con el mensaje y sobre todo con Dios, que es el autor. En cada lucha, en cada agonía que enfrentamos, Señor, oramos para que tu mano y el consejo de tu palabra nos guíe. Señor, oro por cada familia aquí, por sus necesidades. Asístenos, Señor. Asístenos, pelea nuestra batalla. Señor, para ti no hay nada imposible. Estamos todo el tiempo rodeados de limitaciones, pero para ti nada es imposible. Traemos al altar justo ahora, Señor, las cosas que necesitamos, pero que son imposibles para nosotros. Las relaciones que queremos ver restauradas. Los hogares que queremos ver restaurados, los corazones que queremos ver perdonados, los traemos justo al altar ahora. Señor, es imposible para nosotros, pero para ti no hay nada imposible. Levántate, Padre, ayúdanos, cámbianos y renueva, Señor, nuestras fuerzas. Y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, el Consolador, sean con la iglesia de Dios aquí reunida desde ahora y hasta la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Pueden saludarse. Muchas gracias.